que se comprometa con la región, de lo que el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, le pide al ministro del Interior a través de la interpelación, porque será este parlamentario el que llevará a cabo el interrogatorio del próximo 24 de julio, el ministro del Interior, y esta noche conversa con nosotros. Muchas gracias por estar acá, diputado. Muchas gracias por la invitación, Marlene. Usted le ha pedido al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que ponga más energía en la región de la Araucanía. ¿Cree usted que todavía se ha puesto muy poco después de todas las declaraciones que hemos visto, por ejemplo, del intendente de Huenchumilla? Mira, lo que pasa, Marlene, es que cuando uno ve que en la región de la Araucanía y en las zonas que hay conflicto, la cantidad de atentados ha escalado muchísimo. Este año, en los primeros 6 meses del año, llevamos más de 150 atentados. En circunstancias que en los primeros años de otros gobiernos podíamos llevar 50 o 60 atentados. La violencia cada vez son atentados con mayor violencia física, violencia en la forma en que están actuando estos delincuentes y estos terroristas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué se está haciendo mal para que hayan tantos atentados y meses que no habían atentado, que había muy pocos atentados, como son en general los meses de mayo y junio, porque esta violencia es cíclica? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? Y vemos un intendente que hace declaraciones que encubiertamente justifican la violencia, que en su actuar básicamente le da mucha prioridad a los violentistas, ir a visitar a Celestino Córdoba, a los huelguistas de hambre, y muy poca prioridad a las víctimas. Por lo tanto, hay un sentimiento de impunidad en la región que tiene que tratar. El tema de fondo acá es si usted realmente cree que este es un conflicto político o es un conflicto policial. A ver, es que si fuera tan fácil decir uno u otro, me imagino que la solución ya la tendríamos. Acá, a mi juicio, lo que hay que hacer es separar. Por un lado está el conflicto político, lo que ha ocurrido y el despojo que sufrió el pueblo mapuche. Pero por otro lado hay personas que por la causa mapuche justifican la violencia al día de hoy. Acá creo que hay que separar. A los violentistas hay que aplicarle todo el peso de la ley. Y por eso creo que el gobierno no puede restarse, por ejemplo, de usar una ley como la ley antiterrorista, que es una facultad legal que le da herramientas legales para tratar a los violentistas, y por otro lado tiene que generar una mesa de conversación. ¿Y qué es lo que ha pasado con este gobierno? Le ha dado tanta prioridad a nuestro juicio, y especialmente a juicio de las víctimas, quienes consideran al intendente como una especie de vocero de los violentistas, ojo, pero le ha dado tanta prioridad a los violentistas que el resto de la sociedad muchas veces no se siente parte de un proceso que para llegar a la solución tienen que ser todos partes de la mesa. ¿En qué sentido dice usted que el gobierno, o específicamente el intendente Huenchumilla, estarían casi apoyando a los violentistas? No es que estén apoyando. Mira, Marlene, nosotros anunciamos el estudio de una interpelación y 3 días después viaja el ministro Peñalillo a reunirse por primera vez con las víctimas. Muchos de nosotros consideramos que el conflicto de la Araucanía es el conflicto más grave que existe hoy día en Chile. Y resulta que a 100 días el ministro no había ido a la región y no se había juntado con las víctimas de este conflicto. Entonces uno ve que no hay una suficiente preocupación. A ver, perdón, pero el intendente había tenido no solo una, sino que muchísimas reuniones con violentistas, como los llama usted, y también con víctimas. Había tenido reuniones antes del viaje a Peñalillo, pero no había tenido reuniones con las víctimas y sí con los violentistas hasta que nosotros anunciamos que íbamos a estudiar una acusación constitucional. No fue hasta que nosotros hicimos ese posible anuncio que el intendente se juntó finalmente con las víctimas. Pero mira, esta interpelación, para darle un contexto a la gente que nos escucha, le vamos a pedir al ministro Peñalillo que se preocupe de la región, le vamos a pedir compromisos concretos, metas, plazos, recursos. Usted ha hablado de una interpelación ciudadana. ¿Qué quiere decir eso específicamente? Mira, es importante que las preguntas que nosotros le hagamos a Peñalillo representen lo que considera la gente que son las necesidades más importantes. Para eso nos hemos trasladado a la región, fuimos el viernes pasado y vamos a hacer un nuevo viaje para juntarnos con las víctimas, con los gremios, con personas que no son mapuches pero viven al lado de mapuches en la ruralidad, para que de ellos salgan cuáles son las necesidades y cuáles son los compromisos que se requieren en este caso del ministro Peñalillo, que es la persona que nosotros vamos a interpelar. Y déjame decirte algo, Marlene, esta interpelación ya ha sido muy exitosa. Desde que nosotros anunciamos, no solamente el ministro visitó la zona, se anunció una prefectura especial para la zona, se mandaron muchísimos carabineros en el mes de junio. Desde que nosotros mostramos el temario de la interpelación,
Fíjese que lo mostramos el jueves, el día viernes el ministro anunció que iba a anunciar el 31 de julio el Plan Nacional de Seguridad, cosa que no había hecho. Se avanzó en lo que fueron planes para el control del microtráfico en 100 barrios. Se reactivó lo que eran medidas de ayuda, de apoyo a las víctimas, como son las casas que hoy día se anunciaron por parte de la Seremi de Vivienda de la zona. ¿Con todo esto que ha hecho el gobierno, que usted está describiendo en este momento, entonces, la interpelación sigue siendo válida? No, nosotros necesitamos compromisos que van mucho más allá. Lo importante es decirle a la gente, esta interpelación ya ha tenido resultados positivos. Nosotros tenemos, Marlene, 5 formas como oposición para fiscalizar, que son los mecanismos constitucionales. Podemos enviar oficios, podemos hacer sesiones especiales, podemos hacer comisiones investigadoras, interpelaciones y acusaciones constitucionales. La interpelación es el único mecanismo que nosotros tenemos para obligar al ministro a preocuparse de una materia que a nuestro juicio no se están preocupando por la importancia que tiene. Respecto a la interpelación específicamente, desde el año 2006 han habido 11 interpelaciones contra ministros de la República, Martín Silich, de Educación, y así, etcétera. La última fue ahora hace poco a la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. Ninguna de ellas ha terminado en algo concreto, porque usted cree que esta sí va a dar resultados concretos. Mire, yo creo que el éxito o no éxito de una interpelación depende de los objetivos concretos que se hayan tenido en la interpelación. A mi juicio, la interpelación a la ministra de Vivienda no fue tan exitosa, no porque no se haya hecho un muy buen trabajo por parte de nuestro sector a través del interpelador, que era Joaquín Godoy, sino que porque la ministra no fue capaz ni siquiera de comprometerse en el plazo para entregarle los baños a la gente que supuestamente le habían entregado. Ni siquiera pudo poner los plazos en que iban a tener las personas las viviendas de emergencia, que no se iban a llover. Si esa es la disposición del ministro, evidentemente que esta interpelación, que queremos que sea ciudadana, no va a ser un éxito. Pero si la disposición del ministro va en la línea de lo que ya está haciendo con todo lo que se ha hecho en estos últimos días, evidentemente que la región va a salir favorecida, el país va a salir favorecido, él va a salir favorecido y nosotros como oposición. Muy bien, diputado, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Gracias por la invitación.